Les damos la bienvenida al Diplomado de Actualización Jurídica. Es un honor darles esta bienvenida, este nuevo diplomado organizado por la Escuela de Derecho de Investigación y Formación en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la especialización en el ámbito jurídico. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, cuya destacada trayectoria y profundo conocimiento en materia penal enriquecerán significativamente este espacio académico. El doctor Chinchay Castillo, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente se desempeña como fiscal supremo provisional transitorio de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Ha ocupado importantes cargos en el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, participando en la redacción de normativas clave como el reglamento del Código de Ejecución Penal y la reforma integral de la Administración de Justicia. Asimismo, ha ejercido la docencia en la Academia de la Magistratura y la Universidad Tecnológica del Perú. Es autor de múltiples publicaciones en reconocidas revistas jurídicas y libros sobre el nuevo modelo procesal penal. Su participación en este diplomado será una oportunidad invaluable para el aprendizaje y la reflexión jurídica. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias por acogerme en este espacio académico. Espero que podamos dialogar muy intensamente sobre los temas que se me han propuesto en esta sesión. Bueno, entonces creo que podemos dar por la sesión académica, ¿cierto? Sí, doctor, se le escucha y se le ve bien. Perfecto. Bien, ¿podrían darme por favor autorización para compartir pantalla? Sí, debería poder, si no, le voy a poner a No, ver. bueno, está bloqueado, de Ya, hecho. ahora Ya, sí. ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Oh, ya. A ver, vamos a ver. Sí. Vamos a desarrollar los temas que ustedes pueden ver en estos momentos en la pantalla. Bueno, voy a trabajar, digamos, de una manera, o voy a pretender trabajar de una manera interactiva con ustedes en el sentido de que me gustaría recabar la participación de ustedes. Para esto, espero que usemos el chat de nuestra aplicación para que ustedes puedan expresar sus ideas o incluso plantear algunas preguntas, etcétera, al respecto. Entonces, vamos a dividir, vamos a descomponer el escenario Doctor, que se me ha el chat dado. no funciona. ¿Perdón? ¿Alguien creo que tiene prendido su micro? Sí, disculpe, doctor, el chat no está funcionando todavía. ¿No está habilitado? No, ¿Sí? buenas noches, doctor. Voy a habilitar Digo, el chat, no se doctor, puede por, escribir en el chat. momentos nada más. ¿Perdón? Ok, ya está habilitado, Ya doctor. está habilitado. Ya, Ok, ahora ok, sí. listo. Entonces, como les decía, por favor, agradeceré aportes, preguntas, inquietudes, etcétera, sean formuladas a través del chat. Bien, entonces empezamos con nuestro primer tema, el tema de la acción, lo cual nos lleva obviamente al concepto de acción, perdón, este hierro. El tema de la acción, como ustedes saben bien, está definido como la facultad subjetiva de recurrir al Poder Judicial. Y esto tiene una discusión, ¿no es cierto? La discusión es si es que esta facultad subjetiva de recurrir al Poder Judicial, me estaba olvidando, esta facultad subjetiva de recurrir al Poder Judicial se suele llamar tutela jurisdiccional efectiva, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es
la idea, ¿no? Incluso antes de la discusión, tenemos que trabajar una noción previa. Y la noción previa es que eh, el derecho es un interés jurídicamente protegido. Entonces, esta noción nos tiene que quedar bien clara, ¿no? El derecho subjetivo se puede definir, y justamente los dos son juristas alemanes del siglo XIX, ¿no es cierto? Y dos, digamos, padres del derecho civil alemán. Entonces, uno de ellos definió el derecho subjetivo como interés jurídicamente protegido y el otro dio eh, una suerte de efecto práctico, ¿no? No hay derecho sin acción. Entonces, von Jering y von Savigny justamente son los que dieron estas dos nociones. Entonces, esto de interés jurídicamente protegido, por ejemplo, propiedad, ¿no? Entonces, yo soy titular de la propiedad. Propiedad deja de ser un mero interés, o sea, a mí me interesa tener posesión de las cosas de las que me creo dueño, y que nadie me perturbe el acto de poseer los bienes de los cuales yo soy o me creo ser propietario. Y este interés de gozar de las cosas que me pertenecen o que yo creo que me pertenecen, pasa a necesitar una acción si es que alguien me las cuestiona. O sea, si alguien quiere negarme eso que me interesa, en este caso la posesión de mis bienes materiales, entonces, frente a la teoría de la acción, caben solamente dos posibilidades, ¿no? Posibilidad número uno, puedo recurrir a los tribunales para solicitar que se defienda ese interés mío, o no puedo, no estoy facultado, acuérdense, facultad subjetiva, no estoy facultado para recurrir a los tribunales para pedir la protección de ese interés mío. Si no tengo esa potestad, entonces no pasa de ser un interés. Entonces imaginemos, ¿no? Hermenegildo. Hermenegildo se enamora de Ermelinda. Y bueno, entonces por lo tanto, Hermenegildo está muy interesado en tener los favores amorosos de Ermelinda. Pregunta, ¿puede Hermenegildo, si es que Ermelinda no le hace caso, puede Hermenegildo recurrir a los tribunales para que un juez obligue a Ermelinda a darle su amor a Hermenegildo? Y creo que ni siquiera será necesario recurrir al chat para que todos estemos de acuerdo con que no, ¿no es cierto? José Luis Chamaya, a nuestra pregunta anterior, estaba hablando de un tema de la usurpación, pero claro, la usurpación tiene un matiz que vamos a presentar más adelante, José Luis. Aquí estamos hablando principalmente de acciones de índole civil, ¿no? Si alguien quiere perturbar la posesión, yo poseedor o propietario poseedor, tengo la acción reivindicatoria o tengo los interdictos para efectos de justamente tener tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, plantear una demanda de reivindicación o plantear un interdicto es acción, ¿no? Es esa potestad de recurrir a los tribunales para que se defienda un derecho subjetivo. Pero en el caso de Hermenegildo, enamorado de Ermelinda, se ha declarado Hermenegildo a Ermelinda, Ermelinda dice que no quiere tener una relación de pareja con él, y ahí comprendemos entonces que ese intenso enamoramiento de Hermenegildo sobre Ermelinda no es un derecho, porque no tiene la potestad de interponer una demanda de obligación de dar amor, ¿no?, en contra de Ermelinda. Con lo cual, ese interés, él está sumamente interesado en tener el amor de Ermelinda,
no pasa a ser un derecho subjetivo, ¿no? No es un derecho subjetivo. Entonces, si no entendemos bien este tema de qué es un derecho subjetivo, entonces no entenderíamos el tema de la acción. Primero estamos entendiendo qué es acción, luego vamos a ver el tema de la acción penal, y en el tema de la acción penal vamos a hacer ese matiz sobre lo que ha hecho José Luis, ¿no? El proceso penal, o sea, la acción penal por usurpación. Si es que esta está dirigida o tiene el mismo sentido que un proceso civil de reivindicación o un proceso civil de interdicto, si tiene el mismo sentido. Vamos a ver que no, pero vamos a explicar por qué no. Y bueno, el mismo fenómeno, solamente que desde otra perspectiva, no hay derecho sin acción. O sea, para que un interés mío, para que incluso una actividad que yo pueda hacer más o menos frecuentemente, pueda ser llamada mi derecho, debo tener acción, ¿no? Que es esta facultad subjetiva de recurrir al Poder Judicial para lo que se llama tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, la discusión es la siguiente, ¿no? ¿Es la acción un derecho? Y esto, digamos que en el mundo de los procesalistas civiles está dividido casi mitad-mitad, aunque creo que ahora ya está ganando, digamos, 60-40, está ganando la posición que dice que sí. ¿Por qué ha habido un cuestionamiento clásico a decir que la acción, esta facultad subjetiva de recurrir al Poder Judicial, es o no un derecho? Porque por lo que ven ustedes en el ítem número 2, entre paréntesis, ¿no? No hay derecho sin acción. Entonces, si la acción, que es esa potestad de recurrir a los tribunales, es un derecho, este derecho a su vez tendría que tener una acción que lo respalde, ¿no es cierto? Y entonces estaríamos incurriendo en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la acción que me va a permitir ejercer el derecho de acción? Si es que la acción pues, es un derecho subjetivo. Y si consagráramos que hay una acción que permite ejercer la acción, entonces cabría la misma pregunta. ¿Esa acción que permite ejercer la acción es un derecho? Y si dijéramos que sí, entonces, bajo la pauta que no hay derecho sin acción, esa acción que me permite ejercer acción tendría que tener una acción que me permite de ejercer una acción para defender mis derechos, ¿no? Y así hasta la náusea. Entonces, algunos procesalistas han sostenido que no, que la acción no es en estricto un derecho, justamente por lo que dice el ítem 2, toda acción, o todo derecho, perdón, tiene que tener una acción. Si la acción, o sea, la facultad de recurrir a los tribunales fuese un derecho, entonces tendría que tener una acción que permita ejercer ese derecho. Bueno, entonces, establecida esta discusión, no sé si algunos de los presentes quisiera hacer algún comentario sobre eso, es decir, si debe considerarse la acción como un derecho. El tema entonces de la acción penal es la facultad de excitar. Por si acaso, esto de excitar es una expresión de Eduardo Couture, el famoso jurista uruguayo que dio origen a el decálogo o los 10 mandamientos del abogado, ¿no? De excitar al órgano jurisdiccional penal para que imponga una sanción. Eso es la acción penal, ¿no? Es la facultad de excitar al órgano jurisdiccional. Hay un adagio del derecho que incluso viene de los romanos, y este adagio dice ne procedat iudex ex officio. Estoy, por si acaso, haciendo la pronunciación italiana, y la pronunciación italiana, en efecto, las vocales débiles con C
se pronuncian como la che castellana, ¿no? Entonces, procedat, ¿no? Como si hubiese una CH ahí, ex officio, ¿no? Como ustedes saben, hay tres escuelas principales. No sé, ustedes al estudiar latín en la Facultad de Derecho, no sé con cuál de las tres escuelas de pronunciación les habrán enseñado. A mí me enseñaron la italiana, así que ne procedat iudex ex officio. Si han estudiado latín con la escuela española, es, bueno, tal como se procedat iudex ex officio. Y la pronunciación alemana, que creo que es, parece ser, según los filólogos, es la más parecida a la que pronunciaban los romanos realmente, la C se pronuncia como K, ¿no? Ne procedat iudex ex officio. Bueno, como guste. Finalmente los romanos no dejaron grabados MP3, así que una idea exacta de cómo pronunciaban no la tenemos y la inferimos de una serie de traducciones y transliteraciones que había otros idiomas, ¿no? Entonces, una expresión un poco extraña, tal vez medio perturbadora, que dice que el juez actúa por una excitación extraña. Y la expresión es medio rarona, lo debo admitir, pero no quiere decir otra cosa, Couture, que lo que decía el viejo adagio romano, ¿no? Que el juez siempre debe proceder, debe abrir proceso por una excitación. Excitación es una invitación a actuar o una invitación a moverse, ¿no? A operar, a actuar, a accionar. Entonces, esa tiene que ser extraña, es decir, alguien distinto al juez le ha tenido que pedir que actúe. Entonces, es exactamente lo mismo del refrán latino, ¿no? Ne procedat iudex ex officio. Es decir, que el juez nunca abre proceso porque a él se le ocurre el proceso. Siempre es porque otro es el que le ha pedido que actúe. Entonces, en penal es entonces la facultad de excitar al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción. Muy bien. Entonces, dada esta pauta, como todos ustedes saben, vamos a hacer un poco de historia. Por supuesto, esto es un resumen muy apretado. Y este resumen muy apretado de un poco de historia nos dice que un primer estadio, por si acaso no existe la palabra estadio, no existe, es o estado o estadio, pero no estadio, no aparece en el diccionario. Voy a hacer una reducción simplemente con fines ilustrativos. El asunto es mucho más complejo que esto, pero que sirva solamente en vía académica, ¿no es cierto? La venganza privada. Y algo que tiene que ver con la pregunta de José Luis, ¿no? De si el proceso por usurpación sería la acción para proteger mi propiedad o mi posesión. Y luego tenemos la venganza pública. Perdón, se me ha desconfigurado el teclado, un momentito. Ya. La venganza pública. Y esto es la acción estatal en la acción penal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la venganza privada es un estadio de la historia del derecho romano, por medio de la cual, en ese estadio, o del cual, perdón, porque es el estadio, por medio del cual la acción penal no se diferenciaba de la acción civil. Entonces, el tema era
un problema de el legítimo interés. El artículo 6 del título preliminar del Código Civil dice que para iniciar o contestar una acción se requiere legítimo interés económico o moral. Artículo 6 del título preliminar del Código Civil. ¿Por qué citamos el Código Civil si estamos en una clase procesal penal? Bueno, muy sencillo. El título preliminar del Código Civil no contiene derecho civil. El título preliminar del Código Civil son principios generales del derecho. Entonces, esto de que la acción la tiene que ejercitar un interesado, no es derecho civil. Eso es, repito, un principio general del derecho. Entonces, ¿quién era el titular de legítimo interés? Bueno, en un primer estadio de la historia romana, se trataba del afectado por el delito. Entonces, en el caso de un homicidio consumado, el que tenía legítimo interés era el heredero, ¿no? El que, según las reglas del derecho civil, era heredero. Ese tenía la potestad de ejercer acción penal, o sea, recurrir al órgano jurisdiccional para que se imponga la sanción respectiva sobre el homicidio. En el caso de hurto y robo, obviamente el titular del patrimonio que haya sido afectado. Ese es el legitimado para actuar. Entonces, aquí no hay pues una entidad estatal encargada de la acción penal. Aquí es el propio afectado el que tiene que encargarse de eso, exactamente igual que en el tema de la acción civil, ¿no es cierto? Era exactamente el mismo mecanismo, ¿ok? Muy bien. El sujeto pasivo, como dice José Luis, muy bien. Entonces, poco a poco se establece que el tema penal tenía que ser objeto de una persecución estatal. Entonces ya no era el afectado el que tenía la potestad de acción, o sea, ya no podía él excitar al órgano jurisdiccional penal, sino que ahora iba a haber un funcionario estatal encargado de ello. Esto ha recibido, este agente estatal encargado de la acción penal ha recibido muchos nombres. En algún momento fue el pretor de la plebe, eh, y ha terminado siendo en las sociedades contemporáneas el Ministerio Público, ¿no? El fiscal, el perseguidor, o él es el legitimado. Entonces hay un paso de legítimo interés. Ya no lo tiene el sujeto pasivo del delito, ni el sujeto pasivo de la acción, sino que la acción pasa a una entidad pública. Entonces, vamos a tener aquí una reserva de lo público en la acción penal. O sea, queda excluido el afectado por la acción delictiva, ya sea como sujeto pasivo del delito o sujeto pasivo de la acción. Él ya deja de tener legítimo interés en la acción penal. Se ha reservado esto para lo público, o sea, un ente estatal se va a encargar de ello. Muy bien, pregunto, ¿por qué? Brevemente alguien tal vez pueda, el Attorney General, ¿no? José Luis nos pone la palabra attorney. Hay una pequeña corrección que hacer en la manera de escribir la palabra, pero básicamente ese es el término. El attorney at law, es abogado, pero attorney general, que sería algo así como abogado general, es el persecutor, ¿no? O sea, el que hace el ministerio público. Si ustedes van a Argentina,
van a percibir cómo es que la frase ministerio público quiere decir servicio público. Entonces, en Argentina distinguen dos ministerios públicos, ¿no? No como entidades, sino como servicios públicos. Entonces, hay un Ministerio Público de la Defensa, que es nuestra defensa pública, y hay un Ministerio Público de la Acusación, lo que nosotros llamaríamos la Fiscalía. Ministerio, en principio, es una actividad de servir, ¿no? De servir a la persecución. A esto se le llama ministerio, servicio. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué hay esta reserva? ¿Por qué ya el agraviado del delito no está legitimado o no está legitimado como norma? Más bien es una excepción que el perjudicado pueda hacer acción penal. ¿Por qué creen que ha sido así? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ahora José Luis ha puesto attorney en la escritura correcta, pero ¿alguna idea de por qué se le ha quitado al agraviado, al afectado, la potestad de ejercer la acción penal? Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Sí hay todavía delitos de persecución privada, pero no es la mayoría, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? José Luis, no siempre. En un caso de un homicidio, por ejemplo, no es en estricto el Estado el agraviado, ¿no? Sí, bueno, en general en la acción civil también se buscan pues, proteger bienes jurídicos. Ya hemos dicho, toda acción tiene detrás el pedido de un derecho subjetivo. El que acciona está queriendo proteger su propiedad, está queriendo proteger su vida, está queriendo proteger su libertad, su derecho al trabajo, su derecho a la salud, en fin. Siempre detrás de una acción hay la búsqueda de un derecho subjetivo. Pero ¿por qué se ha creado un ente estatal, el Attorney at Law en Estados Unidos, el fiscal en varias partes de Iberoamérica? En otras partes como México, por ejemplo, lo que nosotros llamamos fiscal se llama procurador, ¿no? Y no es solamente México, hay otros países que siguen esa terminología, ¿no? Porque el Ministerio Público representa a la sociedad, su finalidad es defender el interés público. Sí, pero pregunto, Víctor Andrés, ¿qué pasa si es que se trata de una estafa masiva, ¿no? Perdón, estafa no. Se trata de un contrato donde cientos de miles de personas han perdido miles de millones de soles o de dólares, como ustedes prefieran. Ahí también no hay un interés público vulnerado. O sea, que haya, por decir, pues, ¿no? 120.000 pobres más en el planeta porque invirtieron en un negocio y el negocio salió mal. Ahí no habría también un interés público. Sin embargo, ahí lo que se inicia es un proceso concursal, ¿no? Si la empresa donde invirtieron quiebra, no hay una acción estatal, ¿no? Ahí lo que se inicia es un proceso concursal en que los afectados harán una junta de acreedores y verán cómo se soluciona el tema. En efecto, Marcelo nos dice, la pretensión del agraviado ha pasado a ser civil por el tema resarcitorio, pero la pregunta es, ¿por qué no está también legitimado el agraviado para la acción penal? ¿Por qué esto ha pasado a una reserva pública? Es decir, un funcionario público es el que se tiene que encargar de esto. ¿No? ¿Mandan cancho tupurucuy? Bueno, vamos a dar algunas bases contemporáneas, ¿no? Y voy a eh, enfatizar que las bases son contemporáneas. O sea,
cuando se crearon los primeros persecutores públicos, estas ideas que estoy poniendo ahorita con letras minúsculas entre paréntesis, estas no eran precisamente la inspiración. Esto se ha creado más bien entre el siglo pasado y este siglo, ¿no? Se han creado algunas de estas especificaciones de por qué se ha reservado a la acción pública, de un funcionario público el que tiene que hacer la acción penal, ya no el agraviado, ¿no? Entonces, se habla de lesión de bienes jurídicos más trascendentes. Esto de bienes jurídicos más trascendentes, yo lamento ahí que este gran polígrafo, este genio peruano, Marco Aurelio de Negri, ahí sí pues parece que no le explicaron al maestro Marco Aurelio la frase ni una menos, ¿no? Él pretendió, entre comillas, corregir el movimiento feminista diciendo que debería ser ni una más, ¿no? Entonces a lo que se refería Marco Aurelio, malentendiendo la frase, era que esta frase del feminismo, de oponerse a la violencia contra la mujer, era que ya nunca más, ni una sola mujer más debería ser objeto de violencia. Pero ese no es el sentido de la frase, ¿no? O sea, ahí parece que el maestro Marco Aurelio no se enteró bien, no leyó bien, no se preparó bien y bueno, ahí tuvo un pequeño dislate. La frase feminista es ni una menos, porque la idea completa es la siguiente. El feminismo postula lo siguiente: si tú le pegas a una mujer, le estás pegando a todas las mujeres, ni una menos. Entonces, lo que pretende este movimiento feminista, llamado así, ni una menos, es que vulnerar, violentar, agredir a una mujer es agredir y violentar a todas las mujeres. Esta suerte de traslación es a aquello a lo que nos referimos con lesión de bienes jurídicos más trascendentes, ¿no es cierto? O sea que si bien hay un afectado individual, por ejemplo, ¿no? Un robo. Entonces el afectado individual es el titular del bien que ha sido materia de robo. Ya. Este afectado individual es trascendido por la importancia del bien jurídico para toda la sociedad. Este era una frase, por ejemplo, que se usó mucho en los debates que tuvo Estados Unidos en la década de los 60 del siglo XIX, cuando se libró la guerra de secesión, ¿no? El tema de si era correcto o no que hubiese esclavos. Y bueno, los antiesclavistas dijeron, mientras exista un solo esclavo en el mundo, ninguno de nosotros podrá ser libre. Mientras exista un solo esclavo en el mundo, ninguno de nosotros podrá ser libre. Entonces, a eso me refiero con la trascendencia, ¿no? La afectación individual, el perjuicio que tenía esta persona sola, tiene obviamente una importancia mayor. Ya no es su daño individual. Ese daño que se ha recibido en el delito ya trasciende la afectación de esa persona. Ya pasa a ser una afectación de toda la sociedad. Entonces, exactamente al mismo estilo de la frase feminista, ni una menos, ¿no? O sea, le robas a uno, bueno, nos has robado a todos, ni a uno menos, ¿no es cierto? Has violado a una mujer, has violado a todas las mujeres, ni una menos, ¿no? Has cometido trata de personas, ya, has cometido trata de personas no solamente contra tus víctimas, has cometido trata de personas contra todos los seres humanos de la sociedad. Esa es un poco la
primera idea de por qué la venganza pública se apoderó de la acción penal. O sea, el único que podría excitar al órgano jurisdiccional penal para pedir una sanción ya no era el afectado, sino un representante de toda la sociedad. Llámese procurador, attorney at law, prosecutor, fiscal, lo que ustedes gusten. Lo segundo ha sido objeto de un pequeño debate en los últimos meses, ¿no? Y es el deber de objetividad. Más que un tema de objetividad en estricto, hay un tema más hondo que la mera objetividad. Podríamos hablar de ecuanimidad. La acción penal tiene que hacerse de manera ecuánime. Yo sobre esto suelo dar un ejemplo, ¿no? El ejemplo es una conferencia que dio Rosa María Palacios hace como 15 años, ¿no es cierto? Y el tema era la pena de muerte. Entonces, una vez más, como siempre, ¿no? Se recicla esta cosa de la pena de muerte y cuando suceden cositas como violación de menores de edad o asesinatos innecesarios, inútiles, eh, por un robo, ¿no? Que una persona pues, por 20 soles la asesinan, una cosa así. Esto suscita pues un enorme debate público y en ese debate público se postula que regresemos a la pena de muerte. Ahora que está muy de moda el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y las extorsiones cometidas desde supuestos realmente ciertos delincuentes de cierta nacionalidad extranjera que residen en el país, se vuelve a hablar, pues, ¿no? Sí, tales personas deben morir y deben ser fusiladas y todo lo demás. Bueno, hará 15 años, 14 años, surgió otra vez este debate que siempre es cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo se vuelve a freír la misma bisteca. Y dentro de ese debate, Rosa María Palacios, que tenía un programa en una radio que ya desapareció, en FM, explicaba por qué no tiene sentido volver a la pena de muerte, ¿no? Entonces, Marcelo, sí, justo lo que estamos filosofando ahorita es por qué. O sea, ya sabemos que el Estado tiene el monopolio del imponiente, pero justo nuestra pregunta es por qué, ¿no? Entonces, en ese debate de por qué no hay razones pues, que se puedan sostener jurídicamente para volver a la pena de muerte, que también, entre otras cosas, la pena de muerte es inútil, llamó un radio oyente y le espetó a Rosa María Palacios una suerte de reproche. Rosa María Palacios, por si no lo saben, tiene 8 hijos y tiene 8 hijos con dolo. O sea, no es que se le escapó el disparo, no. O sea, ha tenido 8 hijos así con premeditación, alevosía, saña, ventaja, perfidia y por supuesto nocturnidad. Bajo el principio jurídico, ¿no? Porque quiero y porque puedo. Ella tiene los recursos económicos para criar bien 8 hijos, así que es su felicidad, ¿no? Y bien por ella. Entonces, sabedor de eso, el radio oyente la llama, pues y dice, bueno, pero tú hablas así porque nunca a ti te han violado uno de tus hijos. Por eso es que dices que no, que de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no es cierto? No debe haber pena de muerte. Entonces Rosa María dio una respuesta muy interesante. Rosa María dijo, si algún miserable violara a uno de mis hijos, créanme que yo lo despedazo con mis propias manos.
Y entonces, claro, si uno no es lúcido, uno va a creer que esta señora se estaba contradiciendo, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que tú hablas de que no, que la pena de muerte no tiene ningún sentido? Y tú misma estás confesando, si eso te pasara a ti, si alguien tocara de esa manera criminal a uno de tus hijos, tú lo que quisieras es venganza, tú lo que quisieras es asesinar al miserable que haga eso. Entonces, claro, quien le reprocha a la señora Rosa María Palacio ser inconsecuente, se estaría equivocando, ¿no es cierto? Ese tema de la ecuanimidad quiere decir lo siguiente: no debemos linchar a un maldito asesino, no a pesar de que si ese maldito asesino afectara a un ser querido, nosotros también quisiéramos asesinar a ese maldito asesino. No. Estamos oponiéndonos a la pena de muerte no a pesar de que nuestra reacción, si nos afecta en lo personal, sería la venganza. No. Nos oponemos a la pena de muerte precisamente porque la reacción de cualquiera de nosotros ante un crimen de esa magnitud sería la venganza, a pesar de que nuestra reacción natural sería asesinar al que nos ha hecho ese daño. Y entonces ahí lo comprendemos todo, ¿no es cierto? Lo que quiere la reacción penal no es esa sangre en el ojo, no es esa furia, no es esa vehemencia que va a tener la víctima, porque la víctima lo que quiere es venganza. La víctima lo que desea es que el miserable que le ha hecho daño o que le ha hecho daño a un ser querido sufra todo lo posible antes de morir. Todas las torturas habidas y por haber es lo que una persona afectada en su propio ser o en un ser que ama entrañablemente quisiera hacerle al miserable que hizo ese delito. Todos los sufrimientos, cuanto más crueles y espantosos, mejor, ¿no es cierto? Ya, lo que nos dice ahora el derecho es, y por eso digo bases contemporáneas, ¿no es cierto? Eso es una reacción actual, es no, el derecho no puede ser visceral. El derecho no puede actuar con el hígado. El derecho no puede actuar con el resentimiento, con la herida abierta. Así no actúa el derecho. El derecho debe ser ecuánime. El derecho debe tener una reacción racional ante el acto delictivo. Y eso jamás lo va a tener la víctima. Por eso, ¿no es cierto? Claro, lo que dice José Luis, el ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que va a querer la víctima, ¿no es cierto? Entonces, por eso, como ha dicho Marcelo, a las 19:32 se ha reservado a la víctima solamente una pretensión civil. Y esto civil que ha comentado Marcelo Fernández a las 19:32, esto yo lo llamo civilizar dos veces a la víctima. Primer sentido de civilizarlo, lo que literalmente está diciendo Marcelo a las 19:32, ¿no es cierto? O sea, que su pretensión pasa a ser exclusivamente civil. En algunas ocasiones esto puede lucir muy cruel. Imaginen ustedes, ¿no? Una pareja, él tiene 31 años, ella tiene 29, tenían una hijita de 4. Esa hijita de 4 ha sido violada y asesinada. ¿Y dónde está lo cruel? Lo cruel es que ante su hija violada y asesinada, el Estado les pregunta, ¿cuánto es, ah? ¿Cuánto cuesta la muerte de tu hija? ¿No es cierto? Y bueno, eso puede lucir pues terriblemente cruel e inhumano para unos padres de familia en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ese es el primer sentido, es civilizarlo, ¿no? O sea, su pretensión ahora ya no va a ser una acción de naturaleza penal,
su pretensión es una acción de naturaleza civil, solo van a ir por la reparación. Pero hay un segundo sentido de civilizar. Como ellos ya no están legitimados para requerir la imposición de una pena, entonces eso ya los civiliza en el sentido de que ya no pueden accionar por la venganza. Y eso es muy frecuente en las víctimas, sobre todo en las víctimas de delitos violentos, en las víctimas de daños que han sido irreversibles, como quedarse inválido, como quedarse ciego, como perder un hijo, como perder una madre, ¿no es cierto? Entonces ahí la rabia lo que busca es venganza. Entonces, frente a eso, como ya la venganza no está reservada al agraviado, eso ya lo monopoliza el Estado. Entonces lo que va a tener que obligar a actuar, a razonar el afectado es ya en términos razonables, ¿no? ¿Cómo sería esto de términos razonables? Bueno, así yo despedace con mis propias manos al que me ha hecho daño, al que ha matado a mi hijita, por ejemplo. Nada de lo que yo le haga a este miserable me devolverá a mi hija. Mi hija ya falleció. Me da rabia, me da desesperación, me da ganas de llorar, me da ganas de destrozar al universo. Uno siente una profunda amargura, unos deseos intensos de venganza, pero poco a poco uno comprende, nada de eso me va. La amargura no me va a devolver a mi hija. No tiene sentido. Entonces hay que ser un poco más propositivo, ¿no es cierto? Es decir, hay que pensar en un momento del futuro en que esa herida no se va a olvidar nunca, pero ya que se cierra, ¿cierto? Ese es el segundo sentido de civilizar al agraviado, ¿no? Primer sentido, que solo reclame una reparación civil, y segundo sentido, que ya deje de pensar en la venganza, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esta reserva de lo público en la acción penal, en el panorama actual, tenemos una situación mixta. Esta situación mixta es que la inmensa mayoría tiene acción pública. Y hay una minoría de acción privada. O sea, actúa el agraviado. Y bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos algunos tipos penales de bagatela. Por ejemplo, hay una forma de lesión culposa que pasa a ser delito, pero que es por acción privada, ¿no? Y lo segundo, y algunos lo olvidan, tenemos las faltas. En el Código Procesal Penal, las faltas son de acción privada. Parece que estaba aquejando de ignorancia a los que redactaron la ley 30.364. En su ignorancia, los que redactaron esta norma dicen que si el señor juez de familia, que es el proceso de protección de la mujer o integrantes del grupo familiar, si es que esta persona, o perdón, si es que el juez viera indicios de que en agravio de esa mujer o en agravio de este integrante del grupo familiar no se ha cometido delito, sino que se ha cometido falta, entonces dice la ley 30.364 que el fiscal de familia, o perdón, el juez de familia, remite actuados al juez de paz. La pregunta de oro es, ¿qué se supone que va a hacer el juez de paz con eso?
Entonces, por eso digo que los redactores de la 30.364 pecaron de ignorancia en derecho procesal penal. Bueno, el juez de paz va a recibir la, eh, la remisión de actuados del fiscal perdón, del juez de familia. Y bueno, si es que la persona afectada no quiere iniciar un proceso por faltas, no se va a hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? No se va a hacer nada, porque la acción por faltas es de acción privada. Bueno, con lo cual cerramos esta primera parte y vamos a tratar ahora el tema de los sujetos procesales. Por cierto, que tenemos que distinguir entre sujetos y partes, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa pequeña distinción. En un momento voy a copiar un carácter especial. Un momento, por favor. Estoy buscando en mi base de datos de símbolos especiales. Acá está, ya lo oí. Muy bien. Entonces, sujetos son distintos de partes, ¿no es cierto? O sea, sujetos es el género y partes es la especie. Muy bien, entonces, sujetos, vamos a dividirlos en principales y en secundarios o contingentes. Reciben diversos nombres en la doctrina. Entonces, entre los sujetos principales tenemos al juez y a las partes, ¿no es cierto? En procesal penal, las partes se dividen en dos grupos. Las partes acusadoras, y las partes acusadoras son el Ministerio Público y el actor civil. Y luego tenemos a las partes acusadas. Y las partes acusadas son el procesado, el tercero civil y la persona jurídica de las consecuencias accesorias. ¿Cierto? Muy bien. Entre los sujetos secundarios o contingentes, o también en algunos casos llamados auxiliares, tenemos varios personajes, ¿no es cierto? Tenemos a los canónicos. Canon quiere decir que están en el código, ¿no es cierto? Que están en la norma. Entonces ahí tenemos al abogado y a la policía. Y los no canónicos, o sea, los que no están mencionados o no están tan mencionados como tales, porque se habla de sujetos procesales, ¿eh? Y abogado tiene ahí un pequeño título y Policía Nacional tiene un pequeño título, ¿no es cierto? Pero en esa sección del código que habla de sujetos procesales, que empieza con el Ministerio Público, Ministerio Público, Policía Nacional, ¿no es cierto? Luego se habla de la víctima, etcétera. No tenemos, sí, me está olvidando, por cierto, la víctima. La víctima, por supuesto, que no se confunde con el actor civil, ¿no es cierto? Que pueden ustedes en la parte superior. La víctima que quiere participar en el proceso pasa a ser naturaleza diferente, ¿no? Tiene incluso una lista de derechos diferentes, la víctima. Eh, eh,
el actor civil conserva los derechos de la víctima, pero tiene otros derechos adicionales, ¿no? Un tema muy cuestionable sobre la víctima, esto ha entrado a colación a propósito de algunos procesos llevados ante la Corte Suprema, es intervenir en diligencias de la investigación. Esto está más o menos claro en el caso de procuradores públicos, pero esto es porque la Ley de Defensa Jurídica del Estado prevé expresamente que una de las funciones de los procuradores es intervenir en las diligencias de la investigación. Pero, ¿qué pasa con las otras víctimas que no son procuraduría? O sea, en una etapa en la cual todavía no es posible constituirse en actor civil, ¿no? Las diligencias preliminares, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden intervenir en la investigación o no? La verdad que no hay una norma clara. Sobre procuradores sí hay una norma, ¿no? Hay también un pronunciamiento del Juzgado Supremo de la investigación preparatoria, pero no es un tema claro, ¿no? Sí, no está previsto que pueda intervenir en la diligencia de investigación. Tiene derecho a ser informado del resultado, o sea, si se va a archivar la causa, tiene derecho a ser notificado. Si se va a pasar a la etapa de juicio, tiene derecho a ser notificado de eso. Puede impugnar el archivo de las diligencias preliminares, como sabemos, pero no tiene derecho, por ejemplo, a obtener copias. No existe una parte procesal llamada víctima, ¿no? No existe. Entonces, que pueda pedir copias, que pueda personar abogado, no es claro, ¿no? Eso no está en su lista de derechos. Bien, entre los no canónicos tenemos a los auxiliares de la labor fiscal, los auxiliares de la labor judicial y a los órganos de prueba. Entonces ahí tenemos al testigo, vamos al perito. ¿Mm? Muy bien, estos, grosso modo, son los sujetos procesales. Es más o menos unánime que las otras personas que puedan intervenir en el proceso no, no llegan a tener presencia en tanto que sujetos procesales. O sea, pueden hacer necesaria la intervención, o pueden hacer posible, perdón, la realización de las diligencias, pero eso no les da el carácter de sujetos procesales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jefe o gerente o subgerente, qué sé yo, de tecnología de la información, ¿no? Que diseña cómo va a ser el sistema de intercomunicación para que las laptops de los jueces y las laptops de las partes procesales y las pantallas estén interconectadas, ¿no? Lo que una parte procesal desde su laptop proyecte, ¿no? Lo vean cada una de las personas en su pantalla, en fin. La intervención que pueda tener el ingeniero de sistemas en esto puede ser muy importante, pues eso no lo hace el sujeto procesal, ¿no? Así que los especialistas de audiencia, hasta el personal que tiene por finalidad garantizar que los testigos y los sujetos procesales no se escapen o permanezcan en su lugar o no sean víctimas de ataques, etcétera. Hasta ellos también pueden ser parte de la categoría de sujetos procesales como auxiliares de la labor fiscal o auxiliares de la labor judicial, pero más allá de ese ámbito ya no podríamos hablar del tema de sujetos procesales. Entonces, yo asumo que esto ha quedado claro, salvo que alguien haya o quiera expresar alguna pregunta, inquietud o algo por el estilo. Me preocupa, como dije, el tema de la víctima. A la víctima se le ha querido dar un rol como de parte procesal, pero no hay, digamos,
ninguna habilitación normativa para eso, ¿no? Eso no está permitido por nuestro ordenamiento. Bien, en cuanto a los medios de defensa, estos pueden estructurarse, digamos, como medios de fondo. Vamos a empezar con los medios técnicos. Como ustedes saben, los medios técnicos son las cuestiones. Una es la previa y otra es la prejudicial, y las otras son las excepciones. Y entre las excepciones tenemos la de naturaleza, no, perdón, procedente. De naturaleza juicio, tenemos prescripción, tenemos amnistía, indulto. Ya está. Tenemos también, por supuesto, cosa juzgada. Muy bien. Entonces, estas son las defensas técnicas y vamos a hacer algunas acotaciones al respecto. La cuestión previa, como todos sabemos, es requisito de procedibilidad, que tiene que estar expresamente previsto en la ley. Ese es un tema interesante. Y otro tema interesante sobre la cuestión ante acuerdo reparatorio no dispuesto en fase preliminar. Muy bien. Entonces, quería hacer estas dos acotaciones. Requisito de procedibilidad expresamente previsto en la ley es sin duda, una de las frases más manidas de nuestro ordenamiento, pero a pesar de eso todavía hay por ahí alguno que otro rezago de que se quieren meter requisitos de procedibilidad que no están contemplados en el ordenamiento procesal o penal. Entonces, todavía queda, yo me decepciono un poco, pero veo que todavía quedan algunos dinosaurios que nos hablan, por ejemplo, en la apropiación ilícita. ¿Qué nos dicen en la apropiación ilícita? Nos dicen que en la apropiación ilícita tiene que haber carta notarial. Y que si no hay una carta notarial, entonces no podemos hablar de apropiación ilícita. Esto, primero, que no está previsto en la ley no dice en ningún momento que tenga que haber carta notarial. Pero hay un problema más de fondo en esa torpeza de decir, no, si vas a denunciar por apropiación ilícita tienes que dirigir carta notarial. Pongamos un ejemplo, ¿no? Para ilustrar por qué la torpeza, y esta torpeza, por si acaso les cuento, ha sido una creación de la policía, ¿no? La policía, por su desconocimiento en temas jurídicos, ha inventado este requisito, entre comillas. Bueno, porque, entre otras cosas, no han entendido cuál es la naturaleza de la apropiación ilícita. Se trata de lo siguiente. Supongamos que hay dos amigas, eh, digamos, Karen y Pamela, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Karen tiene que hacer un viaje a los Estados Unidos. Karen tiene una computadora, una laptop sumamente valiosa, sumamente cara, y quiere que su amiga Pamela custodie esa laptop. Entonces se la deja en depósito. Karen va a su viaje norteamericano, a su periplo, regresa de su viaje y le dice a Pamela, Pamela, ya estoy de vuelta, por favor, devuélveme mi, eh, mi laptop. Entonces, ¿qué es lo que la torpeza policial ha razonado, por supuesto que incorrectamente? Que si Pamela se niega a devolver la laptop, o si simplemente no es que se niegue en el sentido de que no es que le diga así expresamente a Karen, oye, ¿sabes qué, Karen? No te voy a devolver tu laptop. No, no. Simplemente Pamela guarda silencio, no dice nada, no responde los mensajes, no responde las llamadas telefónicas, no le abre la puerta cuando Karen va a tocarle la puerta. Silencio, ¿no es cierto? Ya. Cree o creían torpemente la policía que si se le iniciara un proceso penal a Pamela, Pamela podría responder haciéndose la desentendida y diciendo, oh, señor fiscal, esto es un malentendido. Yo no sé por qué mi amiga Karen me ha denunciado penalmente por apropiación ilícita. La verdad es que tengo tantas cosas que hacer que me olvidé. Me olvidé que ella me había dejado su laptop en depósito. Y bueno, si me he olvidado que ella me dejó su laptop en depósito, eso es negligencia, ¿no? Y no hay apropiación ilícita por negligencia. Así que, por favor, archive usted esta causa por falta de tipo subjetivo. No, no fue con dolo. Me olvidé, disculpe, por todo lo que tengo que hacer, me olvidé que tenía la laptop de Karen y no se la devolví. Entonces, para evitar eso, decía torpemente la policía, mándale una carta. Al mandarle una carta, ya no va a poder aducir que se olvidó, porque gracias a la carta, Pamela ya tendrá oficialmente presente, oye, te hago recordar que yo te di mi laptop en depósito y te la estoy requiriendo, te estás haciendo la loca, te doy 24 horas para que me devuelvas mi laptop y no voy a proceder con la acción penal respectiva. Entonces, claro, es sencillamente torpe creer que eso es apropiación ilícita. La ignorancia ha hecho pues que los que inventaron esta teoría estrambótica no sepan, por eso son ignorantes, porque no lo saben, que si entre Karen y Pamela hubo un acuerdo de que Pamela iba a custodiar la laptop y luego Pamela no cumple con su labor de mera custodia y se queda con la laptop, bueno, la ignorancia no les permite ver que eso es incumplir un contrato. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que nadie será encarcelado, o sea, nadie sufrirá sanción penal por el mero hecho de incumplir una obligación contractual. Y lo que Pamela habría hecho es exactamente eso, incumplir una obligación contractual. Su obligación era devolver, no la ha cumplido, pues. Y eso no es delito. Eso es incumplir su obligación de devolver, nada más. Y claro, probablemente alguno de ustedes está haciendo la pregunta, pero profesor, ¿eso acaso no es apropiación ilícita? Justamente incumplir mi obligación de devolver. No, porque la obligación de devolver es un complemento del tipo penal de apropiación ilícita. El verbo rector es apropiarse. Apropiarse. ¿Qué significa apropiarse? Como su nombre mismo lo indica, apropiarse significa actuar como propietario. ¿Y qué tendría que hacer entonces un propietario
para actuar como propietario, es decir, para apropiarme del bien. Bueno, todos sabemos las tres notas o características de la propiedad. ¿Alguien podría recordármelo en el chat? ¿Cuáles son los tres atributos de la propiedad? ¿Sí? ¿Alguien dijo yo? ¿No? ¿Manancanchu? ¿Manancanchu tupurucuy? ¿Nadie recuerda? Con eso nos torturaban en derechos reales en la universidad, ¿no es cierto? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda, doctores? Usar, muy bien. ¿Qué más, Marcelo? Disfrutar, ya. Y falta una. Disponer, ¿no es cierto? O sea, en latín, utendi, fruendi, et abutendi, ¿no es cierto? El que usa el bien, el que le saca renta al bien y el que graba el bien o transfiere la propiedad del bien, estas dos últimas son disponer, ese es el que se apropia porque está actuando como propietario. Entonces, ¿qué sería que Pamela se apropie de la laptop de Karen? Que, por ejemplo, lleve esa laptop a un kiosco en la ciudad universitaria San Marcos y en el kiosco pone un letrerito. Se tipean trabajos o se imprimen trabajos o se imprimen, ¿no? Textos. Entonces, el que quiere imprimir algo viene con su USB, se pone en esa laptop y de ahí se manda a imprimir. Y se cobra, pues, no sé, un sol por página, qué sé yo. Eso es Fruendi. Le estoy sacando una renta al día. Si Karen, o perdón, si Pamela usara la computadora para hacer su tesis, eso es Utendi. Esa es la apropiación ilícita. No es solo no devolver, no, es usar el bien, es sacarle una renta al bien, es dar en garantía el bien o es disponer patrimonialmente del bien. Eso es apropiarse ilícitamente. Entonces, pero claro, si yo parto de la idea torpe de que apropiarse es simplemente no devolver, entonces voy a cometer ese error. Decir, no, 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 mándale una carta notarial para que quede claro que no es que se olvidó, sino que no le da la gana de devolverte el plan. Entonces, claro, mientras no salga de la ignorancia, muy probablemente voy a inventarme un requisito de procedibilidad. No, no te puedo dar trámite a tu denuncia si no le mandas la carta notarial. ¿Dónde está el cargo de la carta notarial? Y eso es indebido. Muy bien. Algunos ignorantes han dicho que si el fiscal se olvida de practicar un acuerdo reparatorio en la fase preliminar, habría incumplido un requisito de procedibilidad, porque el acuerdo reparatorio, a diferencia del principio de oportunidad, no es facultativo. El principio de oportunidad es facultativo, es discrecional del señor fiscal. Pero el acuerdo reparatorio no, dice que se practicará, ¿no? Se convocará un acuerdo reparatorio. Y en consecuencia, si no se hace, se dice, es un tema que se ha incumplido un deber. Si se ha incumplido un deber, falta un requisito de procedibilidad. Entonces, fundada de oficio una cuestión previa por ignorante para afirmar semejante sandez. Y por varias razones, ¿cierto? Básicamente por tres razones que revelan lo ignorante que es decir que hay que declarar fundada una cuestión previa porque el señor fiscal se olvidó de convocar acuerdo reparatorio. ¿Dónde se ve la torpeza de eso? 2, inciso 7 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 2, inciso 7? Que si el señor fiscal se le olvidó hacer el principio de oportunidad o se le olvidó hacer el acuerdo reparatorio en fase preliminar y ya formalizó el señor fiscal, la solución es anular todo. 2, inciso 7. Se le olvidó al señor fiscal hacerlo en su oficina, no hay problema. Se hace ante el juzgado y ya está.
Tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Segunda evidencia de que ese razonamiento es torpe. 350. Las respuestas de las partes al ser materia de correr traslado a la acusación. El señor fiscal presenta la acusación y esta es objeto de traslado a todas las demás partes procesales. ¿Qué pueden pedir las partes procesales según el 350 del Código Procesal Penal? Entre otras cosas, pueden pedir un acuerdo reparatorio. Si fuera verdad la enorme torpeza que dicen algunos ignorantes de que tiene que haber acuerdo reparatorio en fase preliminar y si al fiscal se le olvida, su sanción va a ser anular todo. Bueno, a esos ignorantes se les preguntaría, ¿y entonces qué hace el 350 facultando a hacer algo que según tu ignorancia, ignorante, tendría necesariamente que haber sido hecho en fase preliminar porque si no hay que anular todo? Si fuese verdad que hay que anular todo por una cuestión previa, entonces, ¿qué posibilidad existiría de que en el 350 las partes puedan pedir acuerdo reparatorio? Y por último, tercera evidencia para estos ignorantes, está el 347, perdón, el 447. El 447 es el proceso inmediato. ¿Y qué nos dice el proceso inmediato? Que una de las cosas que se pueden hacer cuando el señor fiscal ha incoado proceso inmediato es un acuerdo reparatorio. Si fuese verdad que habría que anular de oficio una promoción de la acción penal porque el señor fiscal se le olvidó promover el acuerdo reparatorio, si eso fuese cierto, entonces no procedería que en la incoación de un proceso inmediato se proceda con un acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces no cometamos esa torpeza, la torpeza de eh, sostener el tema de que el acuerdo reparatorio omitido por el fiscal en fase preliminar da pie a una cuestión previa, ¿no? Esa no es la solución que da el ordenamiento jurídico, ¿no? Y para esos ignorantes que dicen que sí, bueno, la gran vergüenza que tienen ellos sobre sí es que para saber esto no necesito ser doctor de Derecho en Alemania, no necesito haber hecho un máster en España, solo tengo que saber leer el código. Si he leído el código, tengo tres evidencias de que el acuerdo reparatorio o la omisión del acuerdo reparatorio no es un requisito de procedibilidad, ¿no? Y ya he mencionado cuáles son estas tres. Muy bien. La cuestión prejudicial nos pone en giro una cuestión muy importante y es el concepto de última ratio. El problema de la última ratio es que esta no tiene ninguna base normativa. La última ratio es principalmente un concepto doctrinario, muy abundante como concepto doctrinario, pero el problema es que no tiene, como ya he dicho, una base normativa. No hay ninguna norma que me faculte a hacer o a dejar de hacer algo en nombre de la existencia del principio de última ratio. Entonces, esto queda básicamente pues para la discrecionalidad judicial, ¿no? Es el juez el que podría decir, bajo ciertas circunstancias, bueno, no voy a hacer una sanción aquí por el principio de última ratio. Voy a archivar esta causa por el principio de última ratio. Pero que haya así una base que diga en tales, sin tales y en tales supuestos dejará de haber acción penal por última ratio, eso no existe en nuestro derecho positivo. La cuestión prejudicial nos dice que en una instancia extrapenal debe decidirse algo que está vinculado con el carácter delictuoso de la acción. Esto tiene que ver, en primer lugar, con lo transversal
de la antijuridicidad. ¿Qué significa esto? Que algo antijurídico es antijurídico porque es transversal a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, en suma, en castellano sencillo, no puede ser que algo sea jurídico en lo laboral y antijurídico en lo administrativo. Eso sencillamente no puede concurrir. Si es conforme con el ordenamiento jurídico en lo laboral, entonces también es conforme con el ordenamiento jurídico en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo administrativo. Y si es antijurídico para lo laboral, entonces también es antijurídico en lo civil, en lo penal, en el derecho comercial o mercantil, etcétera. Eso significa lo transversal de la antijuridicidad. Entonces, una de las bases de la cuestión prejudicial es justamente lo transversal de la antijuridicidad. Por lo tanto, una entidad extrapenal va a tener que decidir algo que lo que va a tener que hacer es declarar que esa cuestión es conforme con el ordenamiento jurídico. Si esto es conforme con el ordenamiento jurídico, hay materia penal que ventilar ahí, por lo transversal, pues. O sea, si lo que nos va a decir esta instancia es que laboralmente procedía, o sea, que era conforme al ordenamiento jurídico en lo laboral, entonces ya no es contrario al ordenamiento jurídico en lo penal, porque, una vez más, lo antijurídico es transversal. ¿Qué podría ser el caso? Una controversia alrededor de si un jefe de alguna entidad pública, o sea que por lo tanto es autoridad, ¿no es cierto? Autoridad pública, ha hecho un cese, una terminación, un corte de contratos de trabajo de manera jurídica o antijurídica. Entonces, claro, los que han sido despedidos por este jefe, que puede ser, no sé, un viceministro, un director general, un director ejecutivo, qué sé yo, depende de la entidad. Bueno, las personas que han visto cesada su relación laboral van a iniciar una denuncia contra su ex jefe por abuso de autoridad. Y resulta que la entidad dentro de la cual se hizo este cese, ante el reclamo de los trabajadores cesados, ha hecho una consulta ante Servir. Y Servir tiene que pronunciarse sobre si ese cese que ha habido sobre estos trabajadores es conforme a derecho o contrario a derecho. Y ahí tenemos un caso prejudicial, ¿no? Una cuestión prejudicial. Si es que esta entidad, Servir, concluyera que este cese laboral ha sido conforme al ordenamiento jurídico, entonces de suyo ya se cae cualquier imputación penal, pues, ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque no puede ser que esa acción de cesar esos contratos de trabajo sea conforme a derecho en lo laboral o en el derecho administrativo y sea contrario al ordenamiento jurídico en lo penal. Eso sencillamente no puede existir. Otra cuestión que quisiera abordar a propósito de la cuestión prejudicial es el tema de la prevalencia de lo técnico sobre lo jurídico tradicional. Muy bien. Yo distingo, creo que no ser el único, pero bueno, entre ellos estoy yo. Distingo dos esferas del derecho, sobre todo de cara a la acción estatal. Y dentro de la acción estatal, yo veo dos factores o dos prácticas o dos estilos diferentes. Una es la burocracia y otra cosa es la tecnocracia.
¿Qué cosa caracteriza la tecnocracia? La tecnocracia usualmente se refiere a una rama del derecho relativamente nueva, entendiendo por rama del derecho relativamente nueva a algo que no tenía existencia, o si tenía existencia no tenía mayor relevancia, más allá de 50 años. Entonces, imaginemos, derecho al consumidor. Hablemos en 1972 de derecho del consumidor, ¿no? Si pudiéramos viajar en el tiempo, irnos a 1972 y teniendo intervención en alguna entidad pública, sostuviésemos, afirmásemos que para determinada actuación que va a tener el ente estatal, hay que proteger los derechos del consumidor. Entonces, en 1972 se nos quedarían mirando diciendo, ¿derecho de qué? Del consumidor. ¿Qué es eso? Bueno, era un tema que definitivamente en 1972 no existía, pues, simplemente no existía esa rama del derecho. Entonces, el 90% de las actividades o de las áreas a las cuales se dedica Indecopi son tecnocracia. No todas, ¿ah? No todas. Hay cosas, digamos, que son bastante tradicionales en el derecho, bastante antiguas en el derecho, ¿no? Propiedad industrial, por ejemplo, ¿no? Eso es más viejo que el hilo negro. Pero el derecho del consumidor, por ejemplo, es el tema de barreras burocráticas, por ejemplo. Esas son cuestiones novedosas, ¿no? O sea, cuestiones que, repito, hace 50 años no existían. Entonces, estas ramas del derecho que se han creado en los últimos 40 o 30 años constituyen lo que yo llamo tecnocracia, o son ejercidas por funcionarios a los cuales yo ya no llamaría burócratas, ¿no? Yo llamaría tecnócratas. Hay cosas un tanto viejas que se están haciendo con estilos nuevos. Entre ellos, por ejemplo, propiedad industrial, propiedad intelectual. Entonces, hace 50 años también, el tema de confusión de marcas no era objeto de mucha protección. Ahora sí, ¿no? Ahora yo no necesito imitar exactamente la marca de la competencia. No, basta que mi marca se parezca razonablemente a la marca de mi competidor y yo podría estar haciendo competencia desleal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de la competencia desleal sobre la base de marcas parecidas es una manera nueva de tratar un tema muy viejo, que es el tema de la propiedad industrial. Y eso también es tecnocracia, ¿no? La forma nueva de tratar temas jurídicos viejos. Sin duda que SUNAT hace algo que es absolutamente antiguo y tradicional, que es cobrar tributos, ¿no? Cobrar tributos es tan antiguo como el Estado, ¿no? Siempre se han cobrado tributos. Pero la forma en que trabaja SUNAT es una forma, sin duda, tecnocrática. Muy bien. Solemos ver, pero sobre todo en el mundo procesal penal, o sea, respecto de fiscales y jueces penales, que la tecnocracia se impone. Esto hubiera sido sencillamente inadmisible hace 50 años. Los jueces se creían los juristas de los juristas. Entonces, hace 50 años un juez jamás hubiera permitido que un pinche burócrata le diga qué es lo correcto y lo incorrecto. Hace 50 años un juez hubiese, pues, estampado contra la pared a aquel funcionario o servidor que se hubiese permitido siquiera suponer que tenía algo que enseñarle a un juez, ¿no es cierto? Pero ahora, en temas tecnocráticos,
definitivamente los jueces y los fiscales en algunos casos quieren beber de las fuentes tecnocráticas y en otros tienen que hacerlo. Por ejemplo, la ley penal tributaria exige que para que el señor fiscal ejerza la acción penal, tiene que haber un informe de la administración tributaria. En algunos casos de Indecopi pasa lo mismo. Indecopi tiene que emitir un informe técnico porque de lo contrario se teme que ese juez penal y ese fiscal penal van a decir alguna burrada. Entonces, para que no digan burradas, eh, hay que consultar con el especialista. Y eso es un tema de cuestión prejudicial, ¿no? Indecopi, eh, el Tribunal Fiscal, CONACEP, eh, etcétera, tienen Servir, SUNAT, tienen un mar de cosas técnicas que muy probablemente el juez penal y el fiscal penal no están ni siquiera cercanos de poder entender. Por ejemplo, un tema de hidrocarburos. Yo me acuerdo, ante un año en que ninguno de ustedes había siquiera nacido, 1986, no lo olvidaré, se sacó un contrato de concesión petrolera en un cuadernillo especial de las normas legales del peruano. Era un cuadernillo más grueso de lo que suele ser el cuadernillo de las normas legales del peruano. No sé si habrá gente que todavía lo compre en físico, supongo que sí, pero era una cosa bien gruesa, debe ser unas 250 páginas más o menos. Entonces imagínense ustedes una separata de normas legales de 250 páginas dedicada solamente a un contrato que estaba haciendo Petroperú, en esa época no había Perú Petro todavía, con una empresa extranjera. 250 páginas llenas de fórmulas matemáticas. Entonces, denle eso a un fiscal penal o a un juez penal y verán pues que el pobre juez penal o fiscal penal no atan ni desatan, no entienden un comino de lo que está escrito ahí. Entonces, aunque se supone que el juez es el perito de peritos, en realidad, ante una realidad así, va a tener que reconocer humildemente que no sabe nada y va a tener que guiarse por el técnico. Con lo cual, quien parece que va a decidir algunas cuestiones ya no va a ser el juez, quien va a decir estas cuestiones va a ser el técnico, ¿no? Imaginemos que alguien aduzca, por ejemplo, daño a su base de datos. Mi base de datos ha sido dolosamente manipulada y alterada, eso es una de las figuras del delito informático, por si acaso. Y me la han dejado inutilizada. ¿Ya? Viene un ingeniero de sistemas, analiza la base de datos, la mira por el derecho, por el revés, por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, por delante y por detrás. Y el ingeniero dice, no, esta base de datos no ha sido alterada ni manipulada. ¿Sobre qué base el juez va a poder refutarle a ese perito? Ya creo que todos entendemos que ninguna base, ¿no es cierto? Ninguna base. ¿Qué podría refutar a un tema de alta especialización informática un abogado? Nada, pues, no, sencillamente nada, ¿no? Por eso planteamos la pregunta de la prevalencia de lo técnico sobre lo jurídico tradicional. Viendo las excepciones, tenemos un tema de delictuosidad o tipicidad. Ya hay incluso pronunciamientos jurisprudenciales que dicen que sobre la excepción de presencia de acción lo único que puedo cuestionar es la tipicidad, tanto la tipicidad subjetiva como la tipicidad objetiva. Pero no puedo entrar a cuestiones de culpabilidad, cuestiones de antijuridicidad y menos cuestiones de punibilidad.
Pero entonces viene la gran pregunta, ¿por qué se dice entonces que el hecho denunciado no constituya delito? Y tipicidad no solita no es delito. La delictuosidad, el carácter delictuoso de un tema tiene que ver con la acción, con la tipicidad, con la antijuricidad, con la culpabilidad, con la punibilidad. Las 5 cosas hacen que sea delito. Por lo tanto, si el hecho es una acción humana, es típica, es antijurídica, es culpable, pero le falta punibilidad, ya no es delito. ¿No es cierto? Si es típica pero no es antijurídica, no es delito. Si es una acción humana típica y antijurídica pero no es culpable, no es delito. Entonces, se supone que deberíamos discutir las 5 fases de la teoría del delito en una excepción de procedencia de acción. Pero no, solamente nos estamos basando en la tipicidad. Pero entonces, ¿no sería mejor hablar de una improcedencia de la tipicidad o excepción de falta de tipicidad en lugar de improcedencia de la acción? Bueno, dejo planteada la pregunta. Segunda cuestión. ¿Cuál es el significado de no justiciable penalmente? Y resulta que sobre esto debemos señalar que no justiciable penalmente, según la mayor parte de la doctrina, se refiere a que el hecho no tenga punibilidad. Pero en la teoría pentatómica, la teoría que nos dice que el delito está integrado por 5 elementos, acción humana, típica, antijurídica, culpable y punible, que el hecho no tenga punibilidad hace que tampoco sea delito. Entonces no habría que distinguir entre no es delito o no es justiciable penalmente. Si no es justiciable penalmente, tampoco es delito, porque no es justiciable penalmente, tiene que ver con la punibilidad. La teoría teseratómica ha sido más o menos constante, y como ustedes saben de griego jurídico, tesera en griego significa 4. Entonces la teoría teseratómica nos habla de que el hecho, el delito es una acción humana, es típica, es antijurídica y culpable. Algunos, en su ignorancia, han dicho que la punibilidad no entra en la teoría del delito por una razón. La razón no puede ser más torpe. La razón torpe es que no, lo que pasa es que la punibilidad no es parte del delito, es una consecuencia del delito, dicen estos ignorantes. Bueno, ¿por qué es eso equivocado? Porque lo que es consecuencia del delito, no parte del delito, no es la punibilidad, es la pena. La pena es algo distinto del delito, ¿no es cierto? Entonces, aquí no estamos hablando de la pena, estamos hablando de la punibilidad, que es una categoría dogmática, ¿no? Es una cosa diferente. Entonces, si decimos que el delito está integrado por 5 elementos, acción humana, típica, antijurídica, culpable y punible, ya no tiene sentido esta yapa de no es justiciable penalmente. Sería todo lo mismo, ¿no? Sin perjuicio de lo que ya he señalado antes, ¿no? Estamos hablando de una falta de delictuosidad, una falta de tipicidad. Por último, estamos hablando del tema de la tipicidad subjetiva. Y esto olvida el test del Als-Ob. Ya voy a explicar qué es eso. Als-Ob es una expresión en alemán que significa como si, como si. En inglés es as if, ¿no? Que también traducido significa como si. Bien. ¿Qué significa el test del Als-Ob? Significa algo que dice una casación tan niña. La excepción de improcedencia de la acción debe partir de la narración del fiscal. Vemos en excepciones de improcedencia de acción vinculadas con la tipicidad subjetiva, vemos que hay un peligroso
una peligrosa confusión. ¿Cuál es esa? Cuando estamos hablando de excepción de improcedencia de acción por falta de tipicidad subjetiva, el error común es el siguiente. Señor juez, planteo excepción de improcedencia de acción porque el señor fiscal dice que yo actué con dolo. Mentira, señor juez, yo opté por culpa. Eso no puede fundamentar una excepción de improcedencia de acción, porque hay que partir de la acusación fiscal, hay que asumir la acusación fiscal. Toda excepción de improcedencia de acción lo que quiere decir es lo siguiente. Supongamos, como si, alzó, la acusación del señor fiscal fuese verdad. Supongamos que sea cierto lo que dice el fiscal, que yo hice. Ya, eso no es delito, pues. Esa es una excepción. Entonces, ¿qué podría ser? Por ejemplo, hablemos de violación sexual. Se acusa a alguien de haber tenido relaciones sexuales con una dama de 17 años. Y dice la acusación, este individuo buscó a la dama de 17, la cortejó, la sedujo, la enamoró, y una vez que la había convertido en su pareja, la convenció de tener relaciones sexuales. Ya. Desde el año 2012, frente a eso, podemos decir, ya, eso es cierto. O supongamos que haya sido así. Ya, suponiendo que haya sido así, eso no es delito, pues. Porque solo a partir de 2012 es delito si es que esa menor de edad no quiso tener relaciones sexuales con el acusado. Pero si la menor de edad de 17 sí quiso tener esas relaciones sexuales, no hay ningún problema. Eso es la índole de la excepción de improcedencia de acción. Supongamos que lo que dice la acusación sea verdad. Ya. Aún suponiendo que sea verdad, no sería delito. Eso se olvida cuando se hace excepción sobre base de tipicidad, falta de tipicidad subjetiva. Y se olvida cuando uno comete esa torpeza, pues. Dice, señor, dice el señor fiscal que yo actué con dolo. Mentira, señor. Yo actué por culpa. No está reconociendo la acusación, la está refutando, la está negando. Entonces, ¿qué es lo que procede frente a eso? Vámonos al juicio oral y en el juicio oral que gane el mejor, pues. ¿Cómo sería una excepción de improcedencia de la acción sobre la base de falta de tipicidad subjetiva? Significaría que el relato del fiscal esté implicando, esté dando a entender que el acusado actuó por culpa. O sea, que ante un delito doloso, el propio relato fiscal diga que en tales y tales momentos el acusado fue descuidado, no tomó las precauciones, no cumplió con los reglamentos correspondientes, no cumplió con su deber objetivo de cuidado, y entonces ahí yo le tomo la palabra al fiscal. Ya, supongamos que las cosas sucedieron tal como usted dice. Si sucedieron tal como usted mismo dice que yo actué por descuido, por imprudencia, por no tomar los cuidados correspondientes. Ya, todo eso, sus propias frases, señor fiscal, indican que yo actué por culpa. Y resulta que este tipo penal solo tiene una forma dolosa. Entonces, por sus propias palabras, señor fiscal, yo debo ser beneficiado con una excepción de improcedencia de acción. ¿No es cierto? Esa es la idea del alzo. La excepción de naturaleza de juicio es la única excepción dilatoria. Las demás son perentorias. Son perentorias porque matan el proceso. La excepción de naturaleza de juicio es la única dilatoria. O sea, simplemente prorroga el proceso. Se trata de que se ha equivocado la vía correspondiente. Esto es especialmente relevante en el proceso inmediato. Desde el año 2015 se ha hecho el proceso inmediato obligatorio. Entonces, si se dan los supuestos del proceso inmediato,
y no me están poniendo el proceso inmediato, sino en el proceso común, ahí sería un tema de naturaleza de juicio. Está habiendo muchos casos en los últimos años, desde que terminó el único presidente que terminó, ¿no? Por ahora. Ollanta Humala. Ollanta Humala fue, aunque nos parezca mentiras, el único presidente que terminó de terminar su periodo. Desde ahí no ha vuelto a haber otro más. Y desde que se acabó el último presidente que finalizó su periodo, estamos teniendo un montón de procesos contra expresidentes de la República, exministros, excongresistas, etcétera. Obviamente ellos requieren un proceso especial de altos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, esto podría llevar a errores de naturaleza de juicio, que sea procesado ante una instancia donde no deba ser procesada una determinada persona, ¿no? Hay, por supuesto, casos de acumulación. El caso de un excongresista que era, es minusválido. Su esposa fue procesado junto con él. Su esposa no tenía ningún privilegio funcional, no fue funcionaria pública, pero por un tema de acumulación, ambos fueron no solamente juzgados, sino condenados ante el mismo proceso, ¿no? Bueno, los temas de prescripción, cosa juzgada, amnistía, indulto, creo que se explican por sus propios términos. Para la excepción de prescripción tendríamos que explicar cómo opera la prescripción, pero bueno, eso sería materia de otra clase. Y para ir terminando, la estructura del proceso ha sufrido desde octubre del año pasado una ligera modificación y yo quisiera con esto concluir mi intervención hoy día. Como saben ustedes, hay 3 etapas y ahora ya se ha formalizado que la primera etapa tiene 2 subetapas. La primera es la investigación preparatoria y esta tiene a su vez 2 subfases, ¿no? Y ahora incluso el código dice que son 2 subetapas, 2 subfases, ¿no es cierto? Investigación preliminar, aunque algunos lugares del código lo siguen llamando con su nombre originario, ¿no? Diligencias preliminares. Y sobre esto vamos a hablar brevemente de un tema de conducción o dirección. Y entonces aquí tenemos un tema que se ha querido distinguir entre la parte operativa, y la parte operativa está a cargo de la PNP y la parte jurídica. Yo, la verdad, no considero que tenga ningún sentido hablar de conducción jurídica, eso no tiene ningún sentido, pero bueno, sería materia de otra clase analizar por qué no, está a cargo del Ministerio Público. Un poco el sentido es diligencias urgentes e inaplazables, y este sería, digamos, la lógica. En cuanto a duración, aquí tenemos tres rubros, ¿no es cierto? Caso simple, que debe durar 4 meses, 120 días. El caso complejo, que dura 8 meses. Y crimen organizado, que dura hasta 36 meses. ¿No es cierto? Estas son improrrogables. Muy bien, todas estas han sido consagradas
en sendas jurisprudencias, ¿no? La casación 318-2011 Lima habla de que la simple dura 4 meses. La casación 144-2012 Ancash habla de que la compleja dura 8 meses. Y la casación de Keiko Fujimori 568-2019, si no recuerdo mal, dice que en crimen organizado, perdón, 36 meses, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos el tema de la investigación formalizada. Y creo que hay que repetir básicamente la lógica que establecimos para la fase preliminar con algunos matices que vamos a poner ahora. Se sigue distinguiendo entre que la conducción operativa está a cargo de la PNP y la jurídica del Ministerio Público, cosa de la que discrepo, por cierto. Su sentido es doble, ¿no? Decidir si se acusará y permitir que se prepare la defensa. Estas sí son prorrogables. Y tenemos plazo base. Y aquí tenemos justamente estos lapsos, ¿no es cierto? A ver. Alguien ha escrito en el chat. Doctor, buenas noches. Dice César Echevarría. ¿Cómo queda la conducción de las investigaciones preliminares con las últimas modificaciones, donde ahora indican que la policía tiene el deber de llevar a cabo las investigaciones preliminares? Bueno, sí, a eso me refería con el tema de la conducción operativa de la policía. En la formalizada, se dice que el fiscal siempre debe contar con la policía también. O sea, digamos, los jefes de la preliminar son los policías y tienen una suerte de asesor jurídico que es el fiscal. Eso en el preliminar. En cambio, la duración, no, perdón, el transcurso de la formalizada es del fiscal, es el señor fiscal, es el que configura la formalizada, pero no la puede hacer solo. Digamos que el fiscal solo diseña cómo va a ser la formalizada, pero según las últimas reformas, quien tiene que realizar los actos de investigación tienen que ser los policías. Entonces, no sé si me he dado a entender, ¿no? La preliminar, la iniciativa es policial, quien decide iniciar son los policías y cuentan con la asesoría del Ministerio Público. En la formalizada, el Ministerio Público es el que diseña y decide la formalizada, pero no puede hacer actos de investigación él solo. Tiene que hacerlos a través de la policía. No obstante, 334. ¿Qué dice el 334? Que el fiscal, después de haber hecho o mandado hacer diligencias preliminares, califica. El 334 sigue diciendo que el señor fiscal podría hacer las diligencias preliminares. Está en el código todavía. Pero el resto de las normas dan a entender que quien maneja y decide las diligencias preliminares son los policías, que dan cuenta al fiscal y el fiscal solamente es objeto de un dar cuenta, o sea, le informan que se ha abierto una diligencia preliminares con la finalidad de hacer su aporte jurídico, pero nada más. ¿Qué se va a investigar? ¿A quiénes se va a investigar? Eso lo decide la policía. Una vez más, si pasamos a formalizar, ¿qué se va a investigar? ¿A quiénes se va a investigar? Lo decide el fiscal, pero los actos de investigación no los puede hacer el fiscal. Tiene que contar con la policía. Repito, estoy reseñando lo que dice el código en sus reformas. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con eso. Como sabemos, ha habido un retiro de los representantes
del Ministerio Público en esta semana de una comisión que había en el Ministerio del Interior para protocolizar la ley 32.130. Y la base por la cual el Ministerio Público ha retirado a sus representantes es que no podemos protocolizar una norma que consideramos inconstitucional. Eso ha sido una posición, digamos, oficial del Ministerio Público, ¿no? Bueno, acá tenemos la prórroga. Y la prórroga puede ser decisión fiscal. Esto solamente sucede para caso simple y se trata de 2 meses más. O si quieren, para ser más precisos, hasta 2 meses más, ¿no? Hasta 2 meses más. En cambio, tenemos las otras que son de decisión judicial. Entonces tenemos en compleja hasta 8 meses más y en crimen organizado hasta 36 meses más. Y ya está. Entonces, este es un poco el panorama de la estructura del proceso, ¿no? A ver, la escuela me está diciendo cómo queda la conducción de las investigaciones por el observatorio donde ahora indica el presidente el deber de llevar a cabo las investigaciones preliminares. Bueno, es la misma pregunta que César Echevarría había hecho, ¿no? Yo creo que ya la respondí, ¿no? Sí. Todas las reformas hechas desde octubre del año pasado a la fecha dicen que la policía se encarga de la investigación preliminar, pero han mantenido el 334, inciso 1, que dice el fiscal, luego de haber hecho o de haber mandado hacer las diligencias preliminares, calificará la denuncia. Entonces, queda esta suerte de antinomia, pero ya sabemos hacia dónde está apuntando el sentido de la reforma, ¿no? Los que han hecho las normas tienen sin duda la intención de que todo quede en manos, la parte operativa, digamos, quede en manos de la policía, pero se han olvidado de que hay algunas normas por ahí que todavía siguen manteniendo la conducción fiscal de las diligencias preliminares. Bueno, con esto doy por finalizada mi intervención y les agradezco mucho que me hayan prestado atención durante estos minutos, que han sido muy gratos para mí. Igualmente, doctor, agradecemos por parte de la institución su presencia y su experiencia que nos brinda por medio de las clases. Si no hubiera otra pregunta, le damos nuevamente las gracias y vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los participantes y al ponente. Permiso. Buenas noches.